Buenas tardes o buenas noches o buenos días, queridos hermanos. Es un placer dirigirme a ustedes para abrir la palabra de Dios. Gracias a Dios por la invitación del pastor o líder de la iglesia. Hay mucho en la palabra de Dios para enriquecernos. Y yo quiero ser parte de compartir su riqueza, si Dios nuestro Señor me lo permite. El tema para esta serie de mensajes es: cristiano, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. Vuelvo a repetir: cristiano, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. Y por ello, yo les invito a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Busquen por favor en sus Biblias y vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. La palabra de Dios dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oramos. Amado Dios, por favor te rogamos, Señor, bendice tu palabra. Bendice tu palabra para edificar a la iglesia, para llamar la atención a tu gente, a tu pueblo y a las personas que hasta aquí te han despreciado. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristiano, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. Estamos viviendo un momento particular, muy particular. Muchos de los presentes en esta audiencia pueden contar la trágica historia de la inesperada muerte de seres queridos. Cuando menos lo pensaban, ocurrió. Nosotros mismos no estamos seguros de lo que viene mañana. Puede ser que mañana nosotros seamos llevados urgentes
al hospital, si es que nos permiten internarnos. Desesperadamente buscará nuestra familia un respirador para que nos salven la vida. Y quizás no lo encontremos. Y quizás mañana nuestra familia esté llorando la partida nuestra. En razón de eso, cristiano, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. El pasaje que hemos leído, yo quisiera que lo examinemos en la perspectiva de la gratitud de Simón. Yo creo que hemos escuchado mensajes en cuanto a la ofrenda de la mujer, a la entrega de la mujer, al derramamiento de su alma, de su corazón, aún derramando perfumes en los pies del Señor y besando los pies del Señor. Pero pensemos en Simón. Hay detalles muy significantes en este pasaje, muy significantes. El primero, por ejemplo, Simón era fariseo. Sin embargo, invitó abiertamente al Señor a su casa. Eso es raro. Nicodemo en Juan 3:1 nos dice que era un principal entre los judíos. Él también era un fariseo, pero vino a Jesús de noche, cuidando de no ser visto y reconocido. En ese diálogo tan lindo de Nicodemo con el Señor, o del Señor con Nicodemo, cuando el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Posteriormente, en Juan capítulo 7, 50 al 53, se nos declara que están discutiendo el Sanedrín, las autoridades judías, el matar a Jesús. Y Nicodemo dice: ¿se juzga a alguien sin primero haberle escuchado? Ahí mismo: ¿tú también eres Galileo? Mira, que de Galilea no ha salido ningún profeta. Pero lo que dijo Nicodemo hizo que la reunión se abandone. Ya no siguieron discutiendo más el asunto. O sea, Nicodemo era un hombre muy importante entre ellos, que su comentario, muy cuidadoso, pero sin embargo fue suficiente para disuadir la reunión. La misma situación con Gamaliel, cuando discutían en el libro de los Hechos en cuanto a los apóstoles. Y también él hizo un comentario. Y otra vez, lo que querían matar a los apóstoles, no lo hicieron por respeto al consejo de Gamaliel. Nicodemo, similar. Pero noten ustedes que cuando quiso conversar con Jesús, vino de noche. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento en Juan 9, 18 al 23? Los fariseos pidieron a sus padres que vengan y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿Cómo es que ahora ha nacido ciego? Sí. ¿Cómo es que ahora ve? Y los padres, que haya nacido ciego es cierto, pero cómo haya recibido la vista no lo sabemos, pregunten a él, edad tiene. Y dice el texto ahí en Juan capítulo 9 que esto dijeron porque tenían miedo de los judíos, porque ya habían declarado que cualquiera que declarase que Jesús es el Cristo va a ser expulsado de la sinagoga. ¿Y sabe lo que significaba ser expulsado de la sinagoga? En el concepto de aquellos tiempos, igual como la excomunión católica significaba para la sociedad en los tiempos de Martín Lutero, condenarles para siempre al infierno. Y los padres de este joven, de este hombre nacido ciego, dijeron: ¿verdad? Tenían miedo a eso, porque uno era perder toda esperanza con Dios, según lo que entendían, y dos, la gente les iba a marginar, la gente les iba a olvidar, tenle por gentil y publicano, aún su familia les iba a desechar. Tenían miedo de relacionarse con Jesús. En Juan 7:13 nos dice
Cuando el Señor viene a la fiesta que se celebraba, dice que mucha gente antes de que Él venga estaba comentando y diciendo, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido? Pero nadie hablaba abiertamente por temor de los judíos. Y ojo, si ustedes examinan el Evangelio de Juan, el término los judíos no es un término étnico de los que habitaban en Judea, diferente a los que habitaban en Galilea, o los que habitaban en Samaria, o los que habitaban en Tiro y Sidón, los sidonios. No, Señor. En el libro de Juan, el término los judíos es un término que está hablando específicamente de las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Del Sanedrín, con el sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás, etcétera, 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 etcétera. Analicen el Evangelio de Juan y miren el término los judíos en cada caso. ¿Acaso los padres de este joven no eran judíos? Pero dice por temor a los judíos. José de Arimatea, si quieren mirar también un poquito más, dice que era un miembro del concilio. Mateo 27, 57 al 61, Marcos 15, 42 al 43, Lucas 23, 50 al 53. Nos declaran que era miembro de los judíos, que era miembro del concilio y era discípulo de Jesús, pero en secreto, por temor de ser identificado. Solo se atrevió a identificarse con Jesús cuando fue a pedir que le dieran su cuerpo para sepultarlo. Y dice en Mateo 27, 57 al 61, que se atrevió osadamente. O sea, fue una cosa que le costó por todos los riesgos que significaba. Pero decidió, era discípulo de Jesús y era tiempo de ponerse a la orden con su Señor. Dice en Juan 12, 42 y 43 que muchos de las autoridades eran discípulos de Jesús, pero en secreto. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La pregunta entonces, ¿por qué este fariseo Simón se atrevió a invitar a su casa a Jesús así? Es más, el verso 36 de nuestro pasaje dice que rogó a Jesús. Rogó a Jesús. ¿Comprenden? Pero hay otro detalle más. Hay otro detalle más. En los versos 44 al 46 de este pasaje, se nos declara que este fariseo que rogó a Jesús de entrar en su casa, sin embargo, le trató súper groseramente al Señor. Llegué a tu casa y no me diste agua para mis pies. Y ella no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. No me diste beso. Ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies. Yo quisiera que razonen en esto. Cuando tenemos a un invitado en nuestra casa y toca la puerta, ¿qué hacemos? Normalmente antes del COVID le tendíamos la mano y bienvenido hombre, bienvenido, pasa, ven hombre, te estoy esperando, la mesa está lista, bienvenido, un apretón de manos. Si es una persona muy cercana a nosotros, un familiar, un hermano, qué sé yo, le damos un abrazo en aquellos tiempos. Y si es una invitada y la esposa sale a recibirla, pues le recibe con un abrazo y un beso. Eso era en nuestros tiempos. Actualmente todavía tenemos cuidado de decirle de una manera específica cuán honrados estamos de que haya llegado a la casa. Ya no le damos la mano, pero sí los codos, ¿verdad?
Concretamente, entonces, el que le rogó tanto a Jesús que viniera a su casa, ahora le trata muy groseramente. Muy groseramente. Era lo normal, lo cultural, lo natural. Cuando una persona llegaba a la casa en esos tiempos, el que se le lavara los pies. No que el dueño de casa le lavara, pero había una persona que podía hacerlo. Puede ser un criado de la casa o una criada de la casa. En el libro de 1 Timoteo dice que las viudas acostumbraban a lavar los pies de los santos, por ejemplo. Una práctica de cariño, de respeto. Pero a Jesús, normal era en aquellos tiempos y aún es normal en los países árabes, el que cuando llega un visitante le saluda con un beso en la mejilla sin ninguna cochinada como podría pensarse entre los homosexuales, por ejemplo. Los árabes es normal el saludo con un beso en la mejilla, aún ahora. Y en los tiempos del Señor era sumamente natural. Pero otra vez, Simón no le saludó al Señor, le ignoró. Cuando el visitante era un visitante especial, al que uno se sentía honrado de recibirlo, se le derramaba aceite en la cabeza, como señal de bienvenida. Eso era ungir el cabello con aceite. Uno de los salmos declara: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo, el cual cae sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón, y llega hasta el borde de sus vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Era una señal de desearle bendición del cielo a esa persona. Pero ni uno ni otro Simón hizo. Y el Señor está comparando su conducta, su trato al Señor con lo que esta mujer está haciendo. La pregunta es: ¿por qué rogándole tanto que venga a su casa, ahora está siendo tan grosero con el Señor? ¿Por qué le está tratando así? Habían otros invitados en la mesa, los que después dijeron: ¿cómo puede perdonar pecados? Sin embargo, si él hubiera tratado a esos invitados igual como trató al Señor, ellos no hubieran entrado a la casa. Si hubieran ofendido y hubieran salido. ¿Por qué le trató así al Señor? Ese es un primer detalle. Pero hay otro detalle en este pasaje, muy curioso. ¿Cómo es que entró una mujer pecadora a la casa del fariseo Simón? ¿Y él no la expulsó u ordenó expulsarla? ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 al 14? ¿Qué dice el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. Y comenzó a decir sus virtudes. Ni siquiera soy como ese publicano. Ese era el fariseo de aquellos tiempos. Cuando el Señor le encuentra al publicano, Mateo o Leví, cobrando los impuestos para Roma, y le dice: sígueme. Y Mateo le invita a su casa a una comida. ¿Acaso la gente no dijo: ¿cómo es posible que entró en la casa de ese pecador? Con los pecadores se reúne y con ellos come. Lo mismo pasó con el caso de Zaqueo, la misma murmuración. Eso es lo que le acusan al Señor vez tras vez. En Mateo 9, 10 al 13, Marcos 2, 14 al 17, Lucas 5, 27 al 32, Lucas 19, 1 al 10, Lucas 15, 1 y 2. Esa es la acusación concreta que le hacen al Señor. ¿Por qué entra en la casa de los pecadores? Pero ahora esta mujer entró y Simón no reacciona. No manda a botarla.
Y él sabía que ella era pecadora. En su mente dice, si este fuera profeta, conocería que esta mujer es pecadora. ¿Por qué no la halló en su casa? Es una curiosa situación. ¿Comprenden? Pero ahora vayamos al análisis de el relato de los dos deudores. Primero, es exclusiva decisión del acreedor el perdonar la deuda a ambos. No importando que uno le debía solamente 50 denarios y el otro le debía 500 denarios. No porque algo especial hicieron ellos a favor del acreedor. Nada de eso. No hay ninguna declaración de que ellos hicieron algo especial que le llevó al acreedor a hacer esto por ellos. No. Es exclusiva decisión del acreedor. Exclusiva. Él perdonará a ambos. Y la deuda, la diferencia entre las dos deudas es abismal. 500 denarios, un denario es el equivalente a la jornada de un día de trabajo. ¿Entienden? Ustedes tienen ahí en Perú, como acá podemos calcular cuánto gana un trabajador, un obrero por un día de trabajo. ¿Cuál es su jornal? Acá más o menos es 100 a 120 dólares, no más. Del más mínimo salario. ¿Cómo es allí en Perú? Ahora, calculen esa cantidad por 500. Calcúlenlo pensando en 26 días de cada mes, porque 4 días son domingos y en aquellos tiempos no había el salario dominical. Si lo hacen así, van a descubrir que en un año se dispone de 312 días de salario. 500 menos 312 son 188 días. Si esos 188 lo calculas, lo multiplicas, lo divides entre 26, vas a encontrar que es un año. El total es un año y 22. Un año y medio y 22 días. Un poquito más de un año y medio de salario era 500 denarios. 50 denarios, casi 2 meses de salario. La diferencia es completa, pero a ambos perdonó. Y en función de este entendimiento, el Señor le pregunta a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de los dos deudores perdonados de su deuda, liberados de su deuda, le amará más? La respuesta lógica de Simón es, pienso que aquel a quien perdonó más. Es en razón de su respuesta que el Señor examina su comportamiento, comparándola con la mujer pecadora. En conclusión, ambos estaban expresando al Señor su gratitud por algo que habían recibido de Él. Ambos, tanto Simón como la mujer, estaban expresando su gratitud al Señor por algo que habían recibido del Señor. Esto explicaría la razón por la cual un fariseo, Simón, se atrevió a invitar al Señor a su casa. Tenía que, de alguna manera, decirle, gracias estoy. ¿De acuerdo? Pero ojo, no era gratitud por el perdón de sus pecados. Porque es después de lo que esta mujer hace que el Señor recién dice, por tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Entienden? Es después de esta respuesta que el Señor confirma que sus pecados, siendo muchos, le han sido perdonados. Lo cual no lo confirma para con Simón. A Simón no le dice tus pecados te son perdonados. Entonces no es una gratitud por perdón de pecados directamente, pero podría ser una gratitud por el favor recibido del Señor en razón de las consecuencias de un pecado. Piensen en el hombre que fue bajado del techo por sus 4 amigos.
el paralítico. La primera cosa que le dijo el Señor a ese hombre que es puesto allí frente a él, bajándole del techo, es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando todos están admirados, ¿cuál es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados, Él dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta. Pero lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados, implicando que posiblemente la razón de su parálisis era algún pecado que había cometido. Yo conocí a un muchacho, a un joven esposo, que no andando con Dios, borrachera y todo esto, venía tarde en la noche a su casa, después de haber tomado, y encontró que la puerta del cerco primario que le daba el primer cerco y luego la puerta de la casa del cerco exterior estaba cerrado. Así que él subió por la puerta de fierro del cerco, subió para bajar al otro lado y recién llegar a la puerta de la casa. Pero como estaba borracho, no tenía equilibrio, se cayó, se golpeó la cabeza. Y desde entonces era paralítico. Su parálisis entonces era consecuencia de su pecado. ¿Podría ser este caso, el caso del hombre, cuando el Señor, la primera cosa que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados? Pero piensen en el capítulo 5 de Juan, el paralítico de Betesda. El Señor está caminando por ahí, muchos están junto a ese estanque. Muchos están junto a ese estanque, esperando el movimiento del agua para tirarse, porque cualquiera que primero se tiraba dice que era sanado. Y el hombre estaba 38 años paralítico. Y el Señor, ya saben ustedes de la historia, ¿verdad? El Señor levántate, toma tu lecho y anda. Posteriormente el Señor le encuentra a este hombre en el templo, ya caminando, ya bien. Y el Señor le dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. ¿Por qué le dice así específicamente a este hombre? 38 años paralítico, posiblemente por la consecuencia de un pecado o de una suma de pecados. Eso sí es posible en el caso de Simón o el de la mujer. Es evidente en el caso de la mujer, porque dice Simón mismo: no sabe que esta mujer es pecadora. Y el Señor me dice: te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Sí, es posible. Es posible el juicio de Dios como consecuencia de un pecado o una vida de pecado y un juicio que duele. Como digo, en el caso de este hombre, el paralítico de Betesda, 38 años. Mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y si miran al final del capítulo 10, capítulo 11 de 1 Corintios, cuando habla de la cena del Señor, ¿qué dice? Que de los que toman la cena del Señor indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se duermen, muchos se han muerto. Entonces sí, es posible sufrir las consecuencias del pecado que hemos cometido o que cometemos. Y es posible el caso de este fariseo, que esto sea el caso. Lo cierto es que los dos tienen una expresión de gratitud para el Señor. Un deseo de decirle gracias, que mueve a este hombre contra todas las circunstancias negativas de hacerlo, invitarle a su casa. Pero como tiene otros invitados,
Él no quiere perder su lugar, su posición, su prestigio. Le invita a su casa y luego le trata groseramente. Total, ya he cumplido con él. Ya le he hecho gracias. A comida en mi mesa. Por el otro lado, esta mujer se derrama en gratitud al Señor y llora y derrama ese perfume que le puede haber costado muy caro. Derrama ese perfume, que no se atreve a derramarlo en su cabeza, a sus pies, llorando y besando sus pies de aquel que le ha bendecido tanto. Por eso dice en 1 Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y qué dice en 2 Corintios 5:14? El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es tu respuesta al Dios que te ha rescatado de la condición en que estabas, de la vida que llevabas, y en lugar de ser condenado al infierno te ha conducido a la gloria y te conduce allá? ¿Cuál es tu respuesta? Es la respuesta de Simón. Está bien, Señor, tengo que decirte gracias. Sí, entra en mi casa. Pero eso sí, yo tengo mis propios asuntos. Yo tengo mis propias cosas. No te metas ahí. Voy a seguir guardando estas cosas. ¿Esa es tu respuesta? ¿No sabes valorar el perdón y la gracia de Dios? Aun cuando quizás ese perdón y gracia de Dios salvó tu hogar, salvó tu familia. Y aún hay casos de personas que pueden decir que han sido librados de tragedias. Yo conocí a Yenica, un caballero. Él era joven, estudiante universitario. Se afilió con el movimiento del Partido Comunista y también él salía a las calles y protestaba en la universidad, etcétera, etcétera. Y él dice que fue atrapado por la policía, metido en la cárcel. Y todo el mundo se olvidó de él. Todo el mundo se olvidó de él. Los miembros del partido, los compañeros, qué sé yo. Y estaba en la cárcel, abandonado tanto tiempo. Él dice que una noche, mirando desde la ventana de su celda, desde los barrotes de su celda, la noche oscura, quizás con la luna allí arriba, él dijo: Dios, si tú existes, si tú realmente existes, sácame de aquí. Y don Luis me cuenta, este señor, Pablo, en el término de una semana yo estaba afuera. Ese fin de semana sus compañeros de la universidad estaban en un bar conversando y tomando, qué sé yo. Y entre la conversación, ¿y qué de Luis? ¿Sabes algo de él? ¿Sabes algo de él? Y todo el mundo, no, seguramente sigue en la cárcel. Sigue en la cárcel y no hemos hecho nada. Y comenzaron a responder a su conciencia, a sentirse mal. Y cada uno metió la mano a su bolsillo y puso en la mesa tanto dinero como disponía. Y aún otros diciendo, o todos ellos diciendo, estoy listo a dar más, a dar más. En Cañete, su cuñado, que tenía una tienda, espontáneamente le pregunta a la hermana de Luis: oye, ¿qué es de tu hermano Luis? ¿Qué ha pasado con él?
Y la hermana tristemente responde, sí, en la cárcel. ¿Y nadie ha hecho nada por él? No. Nosotros vamos a ocuparnos de eso, dijo el cuñado. Y también dispuso su dinero para que contraten un abogado y pelee por él. En el término de la semana, Pablo me dijo, Luis, yo salí de la cárcel. Y yo le había pedido a Dios esa noche, agarrado de los barrotes de mi celda. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio de lo que el Señor hizo a favor de nosotros? ¿Cómo atendió a nuestra súplica? Sea para perdonar nuestros pecados, o sea para librarnos de qué situación. Cada uno tiene su historia. Pero ¿cuál es tu respuesta, cristiano? Y la respuesta de Simón: ya he cumplido contigo. Ya estoy cumpliendo contigo. ¿O te estás derramando como esta mujer? Que si se trataba de María, la hermana de Lázaro. Cada vez que se menciona a ella en los evangelios, se le menciona ungiéndole al Señor. 2 veces se menciona a esta mujer ungiendo sus pies. Una vez besando sus pies y llorando sus pies. Y la única vez que no se menciona a ella ungiendo al Señor con perfume en sus pies o en su cabeza. Es interesante que dice que estaba sentada a los pies del Señor escuchando su verdad, su enseñanza. Tanto que Marta: Señor, mira a mi hermana María. Yo estoy trabajando sola aquí en la cocina y ella no viene a ayudarme. Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero una cosa sola es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Y allí es mencionada, no que está sentada en una silla, escuchando al Señor, está sentada a sus pies. ¿Lo entiende? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu gratitud al Señor? Ya la has cubierto, ya la has pagado. Eso sí hizo por ti, pero ya estás bien con Él. ¿O eres capaz de entender lo que Él hizo por ti? Y estás listo a derramarte a sus pies. A derramar todo lo que tienes a Él. Un perfume muy costoso que podía valer 500 denarios. Que toda la casa se llenó de perfume. Pues mi Señor se merece. Aquí está. Y aquí estoy yo. Aquí le quiero servir. Aquí quiero morir. Cristiano, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu entrega? ¿La de esta mujer o la de Simón? Por favor, recapacita y examina. Recapacita y examina. Porque no sabes qué va a ser mañana contigo, con tu familia. No sabes. Ponte en orden con tu Señor. Ponte a derecho con Él. Y agarrate el camino con Él. Siempre a sus pies, como María. Siempre a sus pies, como María. Que Dios nos bendiga.